Hola, ¿qué tal, amigos? Me da un enorme placer poderme reencontrar con ustedes en Perfiles. Hoy presento para ustedes a un personaje querido y muy representativo de nuestra capital. José Saidén Domínguez, mejor conocido como Pepe Saidén, cronista de la ciudad de Jalapa, cronista emérito de nuestra capital, con un acervo cultural, histórico, de muchos conocimientos, que, bueno, lo ha colocado como uno de los personajes, como ya decía, más representativos de la capital, invitado a todos los eventos y siempre como muy participativo en el medio social y cultural jalapeño. Pepe Saidén, bienvenido a Perfiles. Gracias, qué amable eres, solidarios, que tengas un excelente día. Gracias por invitarme a charlar aquí con un auditorio tan selecto y tan hermoso. ¿Vale? Muchas gracias, Pepe. Pues fíjate que nos conocemos de hace muchos años, pero y a realmente... tu papá también, sí, con tu como papá, no. me tocó estar en algunos programas de radio y todo eso. ¿Vale? Así es. Sin embargo, no habíamos tenido la oportunidad de platicar ampliamente, sobre todo sobre tu persona. Y hoy me parece que es una ocasión perfecta para que nos hables un poco de dónde viene esa necesidad, detecto en ti, de saber de nuestra capital y cómo te llegas a convertir en el cronista de la ciudad. Bueno, fíjate que es un dato interesante. Yo creo que todo proviene de la familia. Sí. En mi caso, yo fui hijo único. Mi padre libanés, mi madre de origen español, pero yo fui hijo único. Y la ventaja que tuve una educación muy esmerada. Ya a los 12 años ya me habían hecho leer todas las obras de Emilio Salgari, todas las obras de Julio Verne. Ya participaba en los torneos de ajedrez, llegué a ser campeón nacional de ajedrez y tuve la oportunidad de jugar partido individual con el campeón mundial, con Boris Spassky. ¡Ay, qué bonito! Sí, he sido el único mexicano que ha tenido pues la oportunidad de poder jugar una partida individual con un campeón mundial, que fue tabla, está publicada en diversos, hasta el Diario de Jalapa la publicó en su momento. Pero bueno, a lo que yo voy es que siempre la influencia del hogar es importante. ¿Tu papá a qué se dedicaba, Pepe? Mi padre era comerciante. ¿Y tu mamá? Mi madre era intelectual, le gustaba mucho la lectura, gozaba mucho de las artes y me dio esa influencia por la lectura, me dio esa influencia. Ella me enseñó a jugar al ajedrez, fue determinante en mi educación y bueno, estas cosas se van perfilando para... De una manera automática vas participando en las actividades de la sociedad, participas con gusto, le encuentras chiste a atender las necesidades de la demás gente, de atenderlos, de poder ayudar a alguien. Y empecé a colaborar en diversas organizaciones. Por ejemplo, me tocó organizar los primeros Juegos de Fútbol Americano en Jalapa en 1960 en el Parque Juárez. Éramos los Dragones y los Lagartos, era muy entusiasta. ¿En el Parque Juárez? No, en los campos. En los Campos Juárez, en claro, los Campos a donde Juárez. hoy se encuentra ubicada la USB. Exactamente. Me tocó fundar la primera banda de guerra del Antonio María de Rivera, me tocó fundar el equipo de alpinismo del Antonio. El venado, que es el símbolo del Antonio, era una venada, la chacha nosotros la conseguimos y era nuestro símbolo del Club Montañista Venados. Que estaba ahí detrás del edificio de la secundaria, ¿cómo no? Yo la recuerdo. Y a los desfiles iba con nosotros la venada. Me tocó formar y organizar el primer grupo de teatro que hubo en Jalapa, y allá en el Teatro Moderno. Hicimos con los jóvenes estudiantes del Antonio, 50, pusimos en escena la obra de teatro El Periquillo Sarmiento,
Por cierto, Paco Beberido, ahí se estrena como... ¿Director? No, se estrena con el Periquillo Sarmiento niño. Ah, muy bien. Sí, Ah, no, como un personaje. Sí. No, y ahorita pues, es un gran personaje, pero ahí se estrenó Paco como actor. Fue su primer papel. Y yo tuve mi papel como el doctor Purgante y como don Manuel Sánchez y Gómez tuve 2 papeles. Y con el Periquillo Sarmiento estrenamos el Teatro del Estado. Se estrena el Teatro del Estado. Luego pusimos en escena Los 4 de Ionesco, de Teatro del Absurdo. Luego pusimos La Mandrágora, Ajá. que fue el Teatro de Maquiavelo, Teatro de la Edad Media, que fue un éxito en su momento, y después hicimos algunas representaciones en Calitic con teatro griego, el que no se ha vuelto a hacer, y el teatro de William Shakespeare. Bueno, es unos chispazos de que nos movía la actividad. Bueno, tú muy participativo. Sí. ¿El gusanito del teatro desapareció? ¿O seguiste incursionando en esa Bueno, es que ya de ahí me metí al periodismo. Estuve en el Universal varios años, viajé por todo el mundo enviado por el Universal. Me tocó ser de los fundadores de la Federación Latinoamericana de Periodistas, de la FELAP, con Genaro Carnero Checa, con Luis Suárez, con Luis Jordá, con Renato Leduc, con una playa de hombres muy importantes dentro de los medios de comunicación. Y la FELAP fue un organismo liberal y de izquierda en defensa de los periodistas. También estuvimos en la Organización Internacional de los Periodistas, la OIP. Estuve en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, con el que hicimos contratos colectivos de trabajo con muchos periódicos, entre ellos el Universal, y fui presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la misma. Sin embargo, perdón que te interrumpa, tú eres de formación académica abogado en primera instancia. Sí, aquí en la Universidad Veracruzana hice la carrera, luego hice la maestría en Derecho Agrario y finalmente tengo 2 doctorados, uno de ellos es honoris causa y el otro es en filosofía. Has sido un estudioso, eso nos queda clarísimo, muchos títulos universitarios y ya lo decías, 2 doctorados. Pero volviendo un poco a tus orígenes, ¿jugabas también? ¿Fuiste un niño que, si bien leyó todas las obras de Salgari, jugó también, no sé, a lo que se jugaba entonces, al trompo, al yoyo, a los encantados? ¿Sí tuviste esa parte lúdica en tu infancia? Una pregunta interesante. Pues, viendo en retrospectiva y a través de los años, pues se me consideraba un niño raro. Porque en vez de estar jugando precisamente y en vez de estar haciendo las cuestiones propias de la edad, estaba en mis libros. O sea, yo prefería ponerme a leer y prefería estar pensando. Yo me metí en los personajes de Salgari y de ver, yo los vivía. Tenía una imaginación muy viva. Uh-huh. Pero sí, no era muy afecto a los juegos en mi época. ¿Te faltó esa parte, Pepe? Sí, podía ser, aunque como alpinista y presidente del Club Montañista Venados, pues fuimos a las principales montañas del país, luego también excursioné en las cimas y fundé con José Luis Yáñez García, entre los 2 fundamos la Asociación Estatal de Espeleología. La fundamos y nos dedicamos también a explorar los túneles de Jalapa. Que además son muchísimos. Hay mucho de qué hablar. Y un dato interesante, no sé a qué se deba la tosudez que lo que es la autoridad y las autoridades eclesiásticas niegan la existencia de los túneles, cuando tenemos películas, tenemos fotos, tenemos testimonios. Que los tengan tapados, los tengan cerrados y no permitan que se inspeccionen es otra cosa. Ahí están. Pero ahí están. Ahí están. Porque además es parte de la arquitectura de la época. Mira,
todas las ciudades coloniales de la época, Córdoba, Orizaba, Puebla, todas las ciudades tienen túneles, eran parte de la arquitectura de la época. Pero, no sé, tú eres cronista emérito de Jalapa y sabes infinitamente más que nosotros. Me gustaría mucho conocer tu opinión con respecto a la fisonomía de Jalapa. Ayer tú me hiciste favor, ayer o antier me hiciste favor de mandarme unas fotografías del Jalapa antiguo. De un Jalapa que incluso nosotros conocimos. El Jalapa en donde en el centro había el Parque Lerdo, hermoso, colonial, con toques de la provincia mexicana. Había sus calles estrechas, sus edificios, pues absolutamente garigoleados y conservadores. Y hoy de eso realmente quedan muy pocos vestigios. Sí, es cierto. Venía pensando, justo después de que me mandaste esas fotografías, que algunas autoridades le dieron en la torre a ese Jalapa hermoso. Hoy Jalapa es una cosa extraña. Eventualmente encuentras por ahí algún edificio de estas características que mencionaba y de repente uno cuya arquitectura no entiendes o no puedes catalogar de ningún estilo. La propia fisonomía, decíamos, de la ciudad cambió radicalmente. Por ejemplo, el centro, cuando se hizo aquella Plaza Lerdo, que no es más que una explanada que ha servido como muro de las lamentaciones, ¿estarás de acuerdo conmigo? Totalmente, güey. Y ahora cada alcalde que llega implementa nuevas medidas, nuevas formas de ver Jalapa, se canalizan gran cantidad de recursos económicos a esto, y los jalapeños siempre protestamos, pero como que protestamos en voz baja. Dime tu opinión al respecto. Sí, bueno, tienes toda la razón. Gran parte del trabajo de un cronista y de los auténticos jalapeños es rescatar nuestro pasado histórico. Un muchacho, un joven, no puede ni amar ni respetar lo que no conoce. Precisamente si te has dado cuenta de las denuncias que ha habido de los últimos gobernantes, muy jóvenes por cierto, que han hecho grandes saqueos al erario y han contribuido a depauperar la vida económica del Estado y a tener grandes problemas, yo lo atribuyo a que nadie les enseñó historia, a que nadie les enseñó a amar y respetar a su pueblo. Entonces, si no amas y respetas a tu pueblo, no conoces su pasado histórico, no sabes cómo fueron sus luchas, no sabes quiénes fueron sus gentes ilustres, no sabes cómo se gestó un pueblo y una nación. Te da lo mismo ser chilena que uruguaya, que haitiana, y si tienes oportunidad de echarle mano al cajón, echas mano al cajón, claro, y te vas del país. ¿Por qué? Porque no aman a su país, no lo quieren, no lo respetan. Pues es tan importante la labor del cronista de imbuirles ese amor, ese cariño, ese conocimiento de ese pasado histórico. Es tan importante que yo lo veo así. Te voy a dar un ejemplo rápido. A mis alumnos, yo 38 años estuve en la docencia, a mis alumnos yo les ponía un ejemplo: díganme el árbol más fuerte del mundo. No, pues que el roble, que el encino, que en fin, bueno, el árbol más fuerte del mundo, córtenle las raíces, se cae y se pudre. Así es. Así pasa con las personas. Si no se les da el raigambre de la historia, del conocimiento histórico, que son las raíces, esa persona finalmente va a estar vacía, porque nunca va a tener una idea del momento actual en que vive, ni mucho menos va a visualizar el futuro. Va a ser como una especie de animalito. Toda persona necesita tener raíces fuertes, y las raíces fuertes solo las da el conocimiento de la historia, el conocimiento de su pasado histórico, el conocimiento de cómo se gestó su pueblo y su nación. Por eso es tan importante. Ahora bien, hablabas de la Plaza Lerdo. ¿Por qué no aprovechamos las experiencias del pasado? En la Plaza Lerdo, muchos siglos, estuvo una placita y tenía naranjos. ¿Te refieres al Parque Lerdo? Parque Lerdo, sí. O Plaza Lerdo, le digo, pero el Parque Lerdo. El Parque Lerdo
con sus naranjos, árboles de naranjo, perfumaban el ambiente. Jalapa era una ciudad perfumada. Pero a ver, dime una cosa. Sí. ¿Por qué molestó o qué motivó que quitaran que se tirara el Parque Lerdo? Que era un toque provinciano hermoso en nuestro centro histórico. ¿Sabes qué pasó? Sí, bueno, es que para empezar, lo que tú dices, cada gente que viene, en primer lugar yo no les veo ni el conocimiento de la historia, ni mucho menos amor a ella. Por ejemplo, el primer atentado al Parque Lerdo fue que pusieron ahí en los años 20 una gasolinera. Ahí estuvo una gasolinera, fue una gasolinera ahí, vaya. Pues, en donde desemboca Lucio, sí, estaba la gasolinera. Lo más antiestético, lo más horrible, una gasolinera, bueno. Y de ahí para el Real han hecho cada cosa que te asombra. Entonces, bueno, es una falta de respeto en otra ocasión pusieron ahí una fuente monumental que no servía para nada, en fin, cosas como esas. La realidad es que se le debe devolver su dignidad, su prestigio y ser como era antes. Pero también hay un factor que debemos de tomar en cuenta. Jalapa durante siglos, lo que hoy conocemos como su centro histórico, fue toda la ciudad. Claro. O sea, toda la ciudad es lo que hoy es el centro histórico. Pero a partir del terremoto precisamente del 85 en México, muchísimas familias decidieron venirse a radicar a Jalapa, vienen las oficinas nacionales del INMECAFE también, y empieza un boom de crecimiento hacia Jalapa, fundamentalmente por dos razones. Por su clima, Jalapa desde la época prehispánica tiene un clima ideal. Y además fama. Sí. Y además fama de tener un clima ideal. Fama de tener un clima ideal y tenemos el centro educativo más importante del sureste del país. Tenemos 65 universidades y centros de educación superior. Entonces, para estudiar pues, te sobran las opciones de lo que quieras. El caso es que actualmente Jalapa tiene, y ya son datos oficiales, contamos con 610 colonias. Fácilmente rebasamos el 1.000.000 de habitantes y en las reuniones que he estado con urbanistas y gentes que entienden de esto, dicen que tomando en cuenta las experiencias de Puebla, de Guadalajara, de Monterrey, de Querétaro, en fin, de ciudades afines, calculan que en 4 años se va a duplicar la población. O sea que en 4 años van a ser 2 millones. O sea que si ya es caótico, será más caótico. Porque hay que darles drenaje, hay que darles pavimentación, hay que darles electricidad, hay que darles todos los servicios básicos. Claro. Entonces, es un efecto que a los jalapeños, que hemos conocido a Jalapa, su desenvolvimiento de una bella ciudad provinciana, a tener los problemas que ahora tiene Guadalajara, que ahora tiene Monterrey, que ahora tiene San Luis Potosí, ahora los tenemos nosotros. Y tenemos ya grandes problemas de basura, del agua, del transporte, ni se diga. Tenemos un tránsito tan caótico que yo en lo personal hace 2 años renuncié a manejar, precisamente por el tránsito que es es una locura, ya es una locura. Entonces, por un lado tenemos que adecuarnos que Jalapa, de esa ciudad provinciana, bella, amable, risueña, bueno, ha crecido de una manera tan terrible que ya está al mismo nivel de los problemas que tiene Guadalajara o Monterrey. Pero eso no quita que se atente contra su centro histórico, porque como tú dices, muchos inmuebles que eran propiedad de la humanidad, los han destruido, o sea, se han quitado. Por ejemplo, un ejemplo que me viene a la cabeza, en el casino, en el centro recreativo jalapeño, hace años, había unas lunas gigantescas del siglo XIX preciosas. Pues llegaron unos jóvenes en estado de ebriedad y con las bolas de billar, porque allá había un billar, las rompieron y creyeron que era una gracia. Y así ha habido muchos atentados al pasado histórico de la ciudad.
Eso, bueno, creo que todos los que vivimos en Jalapa, los que somos jalapeños y los que no, pero que radican aquí desde hace algún tiempo, lo sabemos. ¿Tú le ves marcha atrás a esto? ¿Tú crees que hay posibilidades de recuperar el Jalapa tranquilo, el Jalapa fácil de circular que tuvimos, no sé, en los años 60, 70, quizás hasta los 80? Pero vamos a dejar esta pregunta ahí al aire y vamos a mensajes y regresamos. Bueno, quedó la pregunta en el aire, si le veías marcha atrás a todo este caos en el que se ha convertido Jalapa y particularmente si hay posibilidades de recuperar aquella ciudad que tuvimos hace muchos años. Bueno, en las reuniones que se han tenido, he estado en reuniones, inclusive, no sé si estás enterada, un alcalde preocupado por esa situación mandó traer a los mejores, a los que se consideran los mejores urbanistas del mundo, los Securitiva de Brasil, aquí estuvieron a un costo elevado, también estuvieron los urbanistas de la Ciudad de México, y he escuchado opiniones de gentes muy versadas en el tema, expertos en el tema, y sí, se puede recuperar y sí se puede hacer, pero haciendo obras. O sea, pasos a desnivel, pasos subterráneos, haciendo inversiones se puede hacer frente al reto de la modernidad, pero hay que hacer inversiones. No puedes enfrentar los retos del siglo XXI con maquillajes y medidas de ahora vamos a cerrar esta calle, ahora vamos a abrir esta. Y como ocurrencias un poco, ¿no? Exacto. Porque da la impresión que es eso, viene un alcalde y dice, no, pues aquí se va a cerrar acá, se van a achicar las banquetas, se van a agrandar las calles, se va a poner una jardinera aquí, y cada vez copan más al tráfico que ya de por sí es tremendo, sí, ¿no? Es una cosa Entonces, espantosa. un poco como ocurrencia, llega otro y dice, ay, no, a mí no me gusta cómo quedó esto, ahora lo vamos a volver a regresar a como estaba y voy a hacer yo mis propias ocurrencias. Y entonces Jalapa pasa de mal a peor. Cuéntame un poco, Pepe, ¿cómo te conviertes? ¿Quién te nombra primeramente cronista de la capital veracruzana por primera vez? Bueno, quien me animó en un principio fue don Ricardo Agüed. Formamos con él el Consejo de la Crónica. Siempre me tuvo un gran afecto. Y luego ya como alcalde, David Velasco Chedraui. En primer lugar, David Velasco también con un gran cariño, un gran afecto, que mucho se lo reconozco, me hace ciudadano distinguido de Jalapa, da ese nombramiento, ciudadano distinguido, por los hechos, pues infinidad de actividades que hemos hecho a favor de la ciudad. Y finalmente, tomando en cuenta lo que dice la ley orgánica del municipio libre, que para ser cronista debes de tener el nombramiento de cabildo, por unanimidad del cabildo me nombran cronista de la ciudad, me nombra ya formalmente, ya don David Velasco. Empiezo a trabajar, llevo 12 libros publicados, en fin. Viene el siguiente trienio, que es con nuestra delegada del ISSSTE, Elizabeth Morales. Con Elizabeth Morales tiene la bondad de ratificarme, me ratifica, trabajamos muy a gusto con ella también, hicimos trabajos, hacíamos conferencias, implementé una serie de programas culturales en todas las congregaciones de Jalapa. Y bueno, viene el licenciado David viene Américo Zúñiga. Ya con Américo me pide que seamos dos. Entonces, bueno, ya se nombran dos,
uno por los 3 años y a mí ya me nombra emérito y vitalicio, ya somos 2 para Jalapa. O sea, emérito es que sigues teniendo funciones. Las mismas funciones, mira, la ley orgánica del municipio libre establece que para ser cronista solo necesitas la aprobación del cabildo, que en mi caso fue del 100%. Teniendo la aprobación del cabildo, no hay cronistas de primera, segunda o tercera categoría, todos tenemos la misma distinción. La de mérito ya es una distinción mayor, porque es como si fueras el hermano mayor. Entonces claro. ya emérito y vitalicio ya es una situación todavía, es una... Pues de mucho honor, ¿no? Es mucho honor. Entonces, cronistas eméritos somos muy pocos en el mundo. ¿Cuántos? Pero además eres presidente de los cronistas del estado de Veracruz. Sí, en el Congreso de Coscomatepec, los compañeros por unanimidad, los cronistas de todo el estado, los cronistas organizados de todo el estado, tuvieron a bien nombrarme presidente de Cronistas de Veracruz. O sea, ya presido la organización que tiene 20 años, la organización, tiene 40 congresos organizados, 2 cada año. Y me toca organizar este año el Congreso de los Cronistas en Jalapa, va a ser del 22 al 24 de septiembre. Vamos a empezar a trabajar en el casino, bueno, Hotel Sede, ¿se puede decir? Sí, sí se puede. El Hotel Sede es el Salmones. Ya te mandamos luego la factura. Hotel Sede el Salmones, luego vamos a estar en el ayuntamiento a las 20 horas el viernes. Con el alcalde y los ediles les va a declarar ciudadanos distinguidos, visitantes distinguidos y una verbena popular. ¿Cuántos cronistas hay en esta asociación? Tenemos alrededor de 100 cronistas apuntados porque tenemos una campaña para que los alcaldes nombren su cronista. Se requiere un cronista por cada municipio. Puede haber 2, puede haber 2 y puede haber 3. Pero aquí hay muchos menos de los municipios. Pero en muchos municipios no han nombrado ni uno. Entonces tenemos un plan de convencimiento de que cada ayuntamiento, conforme lo marca la ley, porque así lo marca la ley, deben tener por lo menos un cronista, que es el que les va a servir para recopilar su pasado histórico. Sí, la memoria viva del ayuntamiento se los va a llevar el cronista. Y parece ser que hay alcaldes que no lo entienden y no lo nombran. ¿Es un cargo honorario o es un cargo que recibe un sueldo? La ley orgánica del municipio libre establece un sueldo equivalente a jefe de oficina. La ley lo dice ya. Ahí yo creo que lo único es el trabajo de elegir quién habría de representarlos adecuadamente, ¿no? Generalmente se hace una convocatoria, se envían los currículums y ya el cabildo determina en base a los currículums, como aquí hizo Américo, por ejemplo. Américo hizo una convocatoria, todo el mundo envió sus currículums. Y afortunadamente mi currículum siguió siendo de los mejores y de los estudios presentados. Bueno, pues siempre has sido súper estudioso y con tantos títulos que tienes, pues digo, seguramente eso fue Pero es lo que deben de hacer los alcaldes. Mandan a hacer una convocatoria, los interesados que envíen sus currículos, sus trabajos, sus estudios, y el cabildo determinará 1 o 2 que sean los cronistas de la ciudad. Claro, pues ojalá que esto pueda servir también como una convocatoria para los alcaldes de los Ojalá, porque es en beneficio de su pueblo, es en beneficio de su ciudad, tener un recopilador que lleve toda la historia viva y antigua de la población. El trabajo del cronista es fundamental. Miren, por ejemplo, ha habido alcaldes que les preguntan, oye, hace 15 años, ¿quién era el alcalde? ¿O quién era el secretario? No sabe. Pues quién sabe. El cronista lleva la memoria viva de 200 años, de 300 años a la fecha. Todos los datos los tiene aquí a la mano. Finalmente, los seres humanos, y en este caso las instituciones, los gobiernos, somos el resultado de una historia. Cierto. Y esto es lo que tiene que recopilar el cronista. Cierto. Entonces, además, se habla de las ruedas de la historia. Un pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla. El cronista viene siendo una especie de profeta.
Ya ves que en la Biblia hablan que los profetas decían, si siguen por ese camino van al desastre, y los mataban, ¿no? Sí, Se los echaban. Bueno, pero los profetas que habla la Biblia y las personas visionarias que hablan la historia, pues actualmente es el cronista. El cronista, en base a sus estudios y en base a los acontecimientos que ocurrieron en el pasado, es la conciencia viva. Y les dicen, miren, si siguen por ese camino, ya en el pasado hubo esto, hubo una revolución, hubo una tragedia, hubo tales cosas. No repitamos las experiencias trágicas del pasado. Claro. Entonces, el cronista es prácticamente el profeta moderno de los medios de comunicación y de la sociedad. Muy bien. Vamos a regresar un poco al pasado, Pepe. Descríbete cuando eras un joven de, no sé, 18 años. ¿Qué hacías a los 18 años? Estudiar. Yo siempre fui muy estudioso. No, pues eso ya sabemos que nos queda clarísimo que eras muy estudioso. Pero bueno. ¿Qué hacías? ¿Cómo convivías con la gente de tu edad? ¿O de plano estabas muy alejado de ellos? Pues tenía pocos amigos, la verdad. Tenías pocos amigos. Eres solitario. Pero una anécdota muy rápida. A los 18 años se me ocurrió llevar una excursión a Volcancillo. Volcancillo es donde hizo erupción el cofre de Perote. Sí. Y en las faldas, al inicio, está una población que se llama Rafael Ramírez, Las Vigas de Rafael Ramírez. En Las Vigas de Rafael Ramírez tienen contabilizados todos los accidentes que ha habido en el volcán, 23, de los cuales 22 han sido fatales, desde el siglo XIX al XXI. ¿Qué pasa? Porque resulta que en el cráter, es un cráter, pues ahí hizo erupción el cofre de Perote, es un cráter como de 2 kilómetros hacia abajo, pura piedra. Y en las épocas de invierno se pone muy resbaladizo, sí, y hay derrumbes. La historia es que yo fui con mi gente, como a las 11 de la mañana, estando en la parte alta del cráter, me fui en un derrumbe. ¿Te caíste? Sí. ¿Adentro del volcancillo? Adentro Pero aparte, bueno, no sé si la mayoría de las personas que nos están viendo, creo entender que no conocen el volcancillo, pero son, no sé, muchísimos metros y aparte sí, es como pura roca. Riscos, efectivamente son rocas, hay árboles, sí, incluso adentro. La anécdota es que caí en mancas de camisa, porque era como las 11 de la mañana, y casi inmediatamente cambió el clima, empezó a llover, luego cayó nieve, fue el 11 de noviembre del 63, me parece que fue el día que mataron a Kennedy. Ajá. El caso es... ¿Y casi te matas tú? Sí, el caso es que hasta el día siguiente, después de pasar una noche con temperaturas bajo cero en mangas de camisa, todo descalabrado y todo golpeado y en una situación muy lamentable, pero con vida. Finalmente me lograron rescatar al día siguiente los cuerpos de socorro, porque mis compañeros fueron a Jalapa a avisar, se organizaron cuerpos de socorro, pero como se vino el mal tiempo y todo eso, hasta el día siguiente me lograron sacar. En Las Vigas, ahí estoy registrado, que soy el único que ha salido con vida de ahí. Eso fue a mis 18 años. Y la anécdota es interesante, rápidamente, porque te indica el comportamiento de nuestra gente. Todo golpeado y todo lleno de sangre, como sea, me logran con ¿No te cuerdas. quebraste un hueso ni nada? Sí, sí, tenía los huesos rotos y está descalabrado y en una situación muy lamentable. Con cuerdas me lograron sacar hacia arriba. Cargando llego ahí al pueblo y veo mi féretro, estaba ya mi féretro. Oh. Porque nadie sale con vida. Y había un montón de señoras de negro ahí y les vi la mirada de reproche. Sí, ¿por qué no te habías muerto? No me había muerto, pues no tiene que estar aquí. Ya todo estaba listo. Pepe. Ya todo estaba listo y estaba ahí mi féretro y todo, y las señoras en negro y todo. Alguien, un alma piadosa, me dio un ponche, que la primera bebida que tomaba en 24 horas, que me supo a gloria. Y me reanimó.
pero yo sentí Oye, el y reproche. ponche que estaba destinado para, como quien dice, Para mi cafetear. velorio, para mi velorio. Sí, claro. Pero sí sentí miradas de reproche. Esto no puede ser. Si les aguaste el velorio. Y todavía la policía local me lleva detenido, así todo golpeado y todo ensangrentado. Me llevaron detenido porque por mi responsabilidad, era el cargo, había provocado el movimiento de los cuerpos de socorro, de Cruz Roja, de la policía. Tenían un cuento no, tenía que pagar las cuerdas con que me sacaron. No. Yo estaba con el trauma de todo eso y esos me tenían en la cárcel. Entonces había un licenciado pensado, porque llegaron los papás de mis compañeros, uno de ellos era abogado, me rescató de las garras de la policía, pero casi me dejan en calzoncillos. Se quedaron con mi cartera, mi cuchillo, mis gorras, mi mochila, se quedaron con todo. Y bueno, pues ya la policía parece que no progresa, siguen igual en todos lados. Esa es la anécdota, vaya. Oye, Pepe, todo esto que nos has platicado nos deja una idea muy clara de que eras un joven serio, dedicado a los estudios, muy lector, hijo consentido de una pareja, hijo único, y bueno, pues un poco solitario, como tú ya has comentado. Sin embargo, afectivamente logras establecer un vínculo con una mujer, te casas. Cuéntame un poco de esto, de Pepe galán o seductor o no sé, conquistador. No, fue una víctima. Mira, rápidamente, claro, ya llevo 50 años de casado, 50 años de feliz matrimonio. Qué bueno. Pero mi esposa, Berta Pavón, cordobesa, era una aventajadísima estudiante de psicología, ahora ya tiene el doctorado. Ajá. Y fui su conejillo de indias. Cuando éramos novios, me hacía todo tipo de... Pero a ver, espérame, antes de que llegues a esa parte, ¿cómo la conociste? Bueno, en el movimiento del 68 yo estaba cubriéndolo como periodista del primer periódico en offset que hubo en Jalapa, El Imparcial. Ya. Entonces yo estaba como periodista cubriendo el movimiento del 68 en Jalapa, era el mes de septiembre, y estaba en Lucio, y hubo orden del Fernando López Arias de disolver la manifestación, y vienen los macanazos y gases lacrimógenos y todo, y a correr, ¿no? Ajá. Yo ahí no valía que no era periodista ni nada, a correr con los chamacos. Vaya. Ahí valió el periodismo. Sí, y Berta siempre fue muy liberal y de esas chamacas muy... idealista, luchona. Sí, y ahí nos conocimos porque en la corretiza nos fuimos dando la mano. Y uno de los cuates Garcimarrero nos abrió su casa en el Callejón de la Calavera. Sí. Y ahí, órale muchachos, métanse. Y ahí nos protegimos de la furia de la policía. Y ahí nos conocimos. Al poco tiempo nos hicimos novios. Me hacía las pruebas psicológicas. Ahí era cuando te convertiste. Nunca me dijo cómo salí. Cuando fuiste a su colegillo de ellas. Sí, pero nos casamos y ya llevamos 50 años. Oye, ¿cómo saliste? ¿Nunca tres hijas. Y además muy guapas. ¿Nunca supiste cómo saliste en aquellos test Nunca, nunca me dio los resultados de mis exámenes. Pero yo creo que bien, porque si no, no se hubiera casado contigo. Yo creo también que salí bien, vaya. Tres hijas. Tres niñas, pues muy excelentes muchachas, son profesionistas ya. Argelia licenciada en Administración. Laura Magdalena tiene un doctorado en Derecho. Y Soraya Cristina, que es periodista de la Universidad de Jalapa. Pues las tres son excelentes chicas y ya la mayor se casó y me dio una nieta que se llama Ivana. Y que me imagino que llena muchas horas de momentos gratos, ¿no? Bueno, nuestra nieta es la felicidad de todos nosotros, es una nieta maravillosa. ¿Pudiste transmitir esta hambre de saber, de leer, de conocer a tus hijas?
están también imbuidas en este ambiente en el que tú te mueves? Yo siento que sí, porque pues, las tres son profesionistas, las tres ya van por el doctorado y ya lo tienen, y se han salido muy estudiosas. Ajá. Muy estudiosas y muy serias, muy profesionales, la sociedad lo constata. Y yo en lo personal, pues orgullo de Padre Cuervo, ¿verdad? Soy orgullosísimo de ellas. ¿Verdad? Claro que sí. Vamos a ir a unos mensajes promocionales y vamos a regresar aquí en esta charla con Pepe Saidén, cronista emérito de la ciudad de Jalapa. Bueno, me quedé un poco con la inquietud de comentar contigo acerca de estos eventos que organizaste con respecto al ajedrez, que entiendo jugabas muy bien, porque hablabas de que tu madre te enseñó. Me enseñó, sí. Y entonces sí. Organizaste tú eventos de muy alto nivel. Cuéntame un poco. Sí, más que nada para comentar de que todo se puede lograr. Todo se puede lograr solo tomándolo como un objetivo. Yo fui a París, a la sede de la Federación Internacional de Ajedrez, que está en París, en un acto audaz, la verdad fue un acto muy audaz. Claro, llevaba todo el apoyo de mi gobernador, don Rafael Hernández Ochoa, llevaba el apoyo de la Secretaría Federal de Turismo. ¿Pero a qué fuiste apoyos. Concretamente? Fui a pedir la sede del Campeonato Mundial de Ajedrez, Ajá. Que ya estaba dada para Ámsterdam, si hubiera a Holanda. Fui, ofrecí mejores condiciones, ofrecí, pues hice gala de todas mis estrategias para que a Jalapa se le tuviera en cuenta. Porque nunca en un país de América Latina, nunca se ha hecho un campeonato mundial de ajedrez. Entonces era algo inusitado. Y ya estaba Ámsterdam, que imagínate, pues Holanda. Sí, ¿no? pues primer mundo. El caso es que poco a poco, y con Claudia, una excelente muchacha que hablaba 7 idiomas, que me apoyó, y varias gentes más. El caso es que fuimos convenciéndolos, y me acuerdo que Boris Spassky, campeón mundial, dijo, bueno, yo voy a estar de acuerdo si Jalapa aparece en el mapa. Ahí en la FIDE. Esta era la prueba. Hay un mapa de esos gigantes, esos redondos, esos gigantes. Y yo haciendo changuitos, ahí no. ¿Qué parece? Pueblo, y como caca de mosca, pero apareció Jalapa, vaya. Ahí chiquito, pero apareció. Y bueno, todos los... se firmó un convenio, por ejemplo, en el que no podían verse los contendientes después de estar enfrentándose, si se encontraban en algún otro lugar, inmediatamente daban por terminado el contrato. Y muchas exigencias más, pero todas las solucioné. El caso es que en el mes de abril de 1980, se logró traer a Jalapa el Campeonato Mundial de Ajedrez por vez primera en una capital de América Latina. Vinieron más de 10,000 visitantes, vino toda la prensa mundial, todos los medios de comunicación, y quiero comentar que no fue fácil. No nada más abarrotamos todos los hoteles de Jalapa y la región y de Veracruz, sino que me seguía llegando gente. Y no sabían ya ni qué hacer, me imagino. Y tuvimos que habilitar varias villas olímpicas. Todos los gimnasios se habilitaron como villas olímpicas. La Dirección de Educación Física me apoyó mucho en eso. Había trenes, la estación de trenes se acondicionaron también. Las escuelas, como la Repsamen, las escuelas se acondicionaron como villas olímpicas y seguía llegando gente. Y tuve que poner un anuncio en el periódico que los que me quisieran rentar una habitación se comunicaran conmigo porque necesitábamos
Fíjate que, por ejemplo, yo llegaba a las 3, 4 de la mañana a tu casa, muy cansado, y a esa hora recibía telefonazos. Llegamos 30 de Chihuahua, y llegamos 20 de Baja California, y llegamos tantos, y a esa hora tenía que salir. Había que acomodarlos. Entonces, fue extraordinariamente cansado, pero se logró. Fue un éxito. A la vez hice el Campeonato Nacional de Ajedrez con más de 1,100 participantes, que fue el Campeonato Nacional de Ajedrez lo hicimos en el SUTERN, y en el Teatro del Estado fue el Campeonato Mundial de Ajedrez, con muchas restricciones. Por ejemplo, a Lajos Portis, que era el cuarto contendiente mundial que ahí estaba, le molestaba escuchar sus pasos en el escenario. Tuve que mandar a alfombrar todo, hasta sus camerinos. Las luces, se tuvieron que hacer juegos de luces nuevas. Luego los sillones no les gustaban. Finalmente el sillón del alcalde fue el que les gustó, que era Carlos Padilla. Ajá. Pues bueno, los sillones del alcalde ahí estuvieron. Todo se tuvo sobre la marcha. Y a Boris Spassky lo llevábamos a jugar todos los días tenis, le gustaba tenis. A Lajos Portis lo llevábamos a las prácticas marinas para que no se tuvieran que encontrar fuera del escenario. Y 2 años después, nuevamente volví a la FIDE y me traje el Campeonato Mundial de Menores de 14 años, el campeonato infantil. Vinieron delegaciones de 37 países, nuevamente más de 10,000 visitantes, toda la prensa mundial. Ganó el niño de Emiratos Árabes Unidos, ya en esta ocasión ya con el apoyo de don Agustín Acosta Lagunes y de doña Esperanza Conde Acosta. ¿Cuál es la lección de haber organizado los 2 principales eventos del siglo XX que dejaron una derrama económica en Jalapa brutal? Brutal fue la derrama en restaurantes, en hoteles, en souvenirs, en fin. ¿Cuál es la lección? Que si hay apoyo de la autoridad podemos organizar grandes eventos. No que de un tiempo a la fecha yo Jalapa la veo muy decaída económicamente. Todos los eventos se los llevan al puerto de Veracruz. A Jalapa me la han dejado muy desprotegida. Como de segunda, ¿no? Como de segunda, sí, porque todos los eventos se van al puerto. Y hay un problema económico en Jalapa muy severo, muy grave. Yo siento que una manera de rescatar la economía de Jalapa es volver a hacer los grandes acontecimientos como los que en el pasado demostramos que se pueden hacer. Solamente es que las autoridades nos tengan fe. Y sobre todo, Pepe, de rescatar la vocación cultural y artística de esta capital, ¿no? Sí, porque han cancelado muchísimos eventos, los cancelan. Entonces cada vez va mermando la Atenas veracruzana, la ciudad del arte, de la cultura, del conocimiento, cada vez va mermando y me la están dejando en una situación muy angustiosa. Pues yo creo que ahí tienes un objetivo en el que pudieras trabajar para el próximo año, organizar un nuevo torneo de ajedrez. Bueno, es que esos objetivos no los he abandonado. Los he estado tratando de interesar a las autoridades en sus 3 niveles, solo que los tiempos cambian, las mentalidades cambian. También. Y los grandes apoyos que tuvimos en el pasado, lamentablemente ya no se dan. Habría que conjuntar fuerza, la sociedad civil por un lado y las autoridades por el otro, y es la única manera de sacar a los países adelante. Y que las autoridades se les prende el foco y que sepan que es apoyando a la sociedad civil en sus eventos cómo podemos rescatar la economía de la ciudad. Fíjate que el otro día leía acerca de la participación precisamente de la sociedad en su conjunto, que en los países del primer mundo es muy cuantiosa. La sociedad civil es la que mueve
la que hace la dinámica en estos países. Y sin embargo, en México hay una muy poca participación de la sociedad civil. De hecho, aunque parece que hay muchas asociaciones que son movidas por la sociedad, en realidad, cuando tú ves la cantidad de habitantes que tiene México, ves que son muy pocas asociaciones y grupos de la sociedad civil los que en un momento dado pueden participar en la dinámica del país. Entonces, aquí me parece que esta convocatoria puede servir para que cada vez más personas se unan en un interés común. Y de buena fe. Claro, y de buena fe, con el único interés de sacar adelante a su localidad. En este caso estamos hablando particularmente de Jalapa. A ver si coincides conmigo. Lamentablemente yo veo que ya todo en el aspecto de los funcionarios se deriva a lo electoral, todo va a lo electoral. Sí. Entonces, un evento en que la principal figura no es el funcionario en turno, no lo apoyan. Así es. Porque todo va a lo electoral, cuando debería de apoyarse a la sociedad civil para que existan recursos, para que exista movimiento, para que exista la inquietud de que se hagan grandes eventos, pero como si lo hace menganito, perenganito, no es para el funcionario redituable, porque los reflectores electorales son para él. Sí, claro. A ver, si pudieras echar para atrás 3 acciones que se han cometido en Jalapa. Digo cometido porque que han de alguna manera afectado su fisonomía, su funcionalidad como ciudad. ¿Cuáles serían? 3 cosas. Sí, bueno, es que antes de ir a las 3 cosas voy a comentarles otro hecho que sirva como ejemplo que se pueden hacer las cosas. Tuve el privilegio 2 veces de ser presidente del Patronato de Bomberos de Jalapa. Sí. Con esa personalidad me aventé a hacer la subestación Zona Sur, que está donde está el Instituto de Pensiones Adelanta, y está la subestación Zona Sur de Bomberos, que es fundamental para atender las emergencias de las ánimas y de las trancas, y de toda esta extensísima extensión. Ha sido fundamental la subestación de bomberos. Cuando en mi calidad de presidente yo entrevisté a varios funcionarios para pedir su apoyo, me lo negaron. Se siente muy feo. Pero quiero comentarte a ti y al público que me dirigí al pueblo de Jalapa. Y con el pueblo de Jalapa, sin un solo peso de gobierno, sin un solo peso de las instituciones, ahí está la estación de bomberos, solo con el apoyo del pueblo de Jalapa, y se logró. Hubo una señora, por eso lleva su nombre, la estación lleva el nombre de Irene Flores. Esta señora tuvo la bondad de escriturarme 2 casas nuevas de $1 millón cada una. Como donación. Como donación. ¿Quién te regala 2 casas nuevas? No, bueno, y ahí está lo que comentaba, precisamente el trabajo de la sociedad civil. Dime rápidamente 3 cosas que cambiarías del Jalapa actual, regresando al pasado, porque ya nos vamos. Muy rápido. Que la sociedad civil tenga voz, que se le dé voz a la sociedad civil, y que haya apoyos, que existan apoyos. Dejar un poco la cuestión electoral, que es lo que le preocupa muchísimo a nuestros funcionarios, y preocuparse más porque exista desarrollo, porque existan inversiones y porque exista empleo. Y la única manera de traer inversiones, empleo y desarrollo es que la sociedad civil la dejen desarrollarse. Muy bien. Muchísimas gracias, Pepe. Ha sido un placer platicar contigo, conocer de tu persona, conocer de tu trayectoria. Y bueno, pues para mí ha sido un verdadero placer. Gracias, nuevamente, solidarios. Gracias, Pepe. Y muchísimas gracias a usted que me hizo favor de acompañarnos en esta emisión de Perfiles. Y yo, como siempre, pues ya sabe, lo espero en la próxima.